en el imaginario colectivo androcéntrico masculino, la mujer solo puede ser dos cosas, o santa o prostituta, y no hay más. Hay una simplificación de lo que somos de una manera, yo creo, bastante injusta, y necesitamos palabra de mujer. Eso es lo que necesitamos en este mundo, la palabra de mujer. Por eso es tan importante transmitir, informar, porque acuérdate que la mamá, que la madre era, su función era la casa y era el ángel del hogar, y que el hombre era el proveedor y el que trabajaba y el que pensaba y el que hacía todo lo demás. Um, esa distinción de roles se consideraba natural. Las mujeres éramos innatamente, o sea, biológicamente, pasivas, débiles, mientras los hombres eran valientes, intelectuales, etcétera, etcétera. Esa dicotomía todavía pesa en Latinoamérica. Hola amigas y amigos de La Mula. Acaba de empezar la 25 Feria Internacional del Libro de Lima. Esta vez de una manera muy singular debido a la emergencia sanitaria. Es una edición totalmente virtual. Estamos con Lucía Guerra, chilena, catedrática de literatura latinoamericana en la Universidad de California, crítica literaria y escritora de cuentos, ensayos y novelas, y feminista. Bienvenida, Lucía. Bienvenida, sí, hola, ¿qué tal? Lucía ha escrito La mujer fragmentada, Historias de un signo, Identidad cultural y la problemática del ser en la narrativa femenina latinoamericana, La pasión de la Virgen, Más allá de las máscaras, La ciudad ajena, Subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano, Muñeca brava, Mujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa Bombal, y muchas obras más. No nos cansaríamos de hablar de todo lo que ha escrito Lucía. Lucía, se dice que tú has contribuido a la renovación desde la academia por ser una de las primeras mujeres que empezó a teorizar en torno a la escritura de mujeres. Cuéntanos, ¿cómo hiciste, cómo lograste esto y cómo lo ves a lo largo de los años? Bueno, fue una lucha bastante difícil al principio, porque yo tenía que tener grandes peleas con el resto de la facultad de mi departamento para poder incluir un curso sobre las mujeres latinoamericanas. No te cuento la de prejuicios que encontré con solo decir de que había que estudiar a las mujeres, las escritoras había que estudiarlas aparte, porque era un corpus literario muy diferente, puesto que la situación de las mujeres era muy diferente. Mientras tanto, los hombres tenían una serie de taxonomías como la novela de la tierra, la novela proletaria, pero no aceptaban aquello, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que dentro de mi formación, el movimiento feminista de los años 70 y 80, aquí en Estados Unidos, fue el que me permitió mirar Latinoamérica y aplicar principios teóricos de la crítica feminista. Es decir, las armas o mis utensilios teóricos vienen de un movimiento mayor, que es el movimiento de Estados Unidos. ¿Y cuánto contribuyó esa mirada que no la podías recoger en Chile, ¿no es cierto? Te sirvió como tú manifiestas, seguramente rompiste esquemas, también seguramente a ti se te rompieron algunos esquemas, ¿no? Pero ya, con el paso del tiempo, ¿cómo ves? ¿Hay mucha distancia entre ese movimiento que encontraste en Estados Unidos y lo que hay ahorita en América del Sur? Bueno, mira, yo te puedo solamente hablar de Chile en este caso, me lo conozco bien. En Chile hay un renacimiento, si tú quieres, del movimiento feminista muy fuerte,
Y lo que me llama la atención es que lo que está ocurriendo en Chile en términos ideológicos es lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 70. O sea que hay como 40 años de diferencia. Pero no me sorprende porque los movimientos feministas han sido siempre retardados. Es decir, empecemos, por ejemplo, con Mercedes Cabello Carbonera, con Mato de Turner, que están luchando por el acceso a la educación de la mujer. Estamos a fines del siglo XIX, o sea, hace 19 siglos que las mujeres no tenían acceso a la educación. Entonces, se logró esa plataforma, ¿verdad? La mujer pudo entrar a la educación. Bueno, pasaron años, derecho a voto, de nuevo, un largo proceso. O sea que nosotros no tenemos una historia recta como la historia oficial de Latinoamérica y otros países. Tenemos una historia que sube y baja constantemente. Entonces, por eso es un movimiento muy discriminado, pero al mismo tiempo logran ciertas conquistas y se pierden o se diluyen. Estoy hablando, por ejemplo, el derecho a voto. Las mujeres de los años 60, 70 en Latinoamérica participaron activamente en la política y en las guerrillas. Sin embargo, los líderes siempre fueron hombres, nunca mujeres. ¿Me entiendes? Igual ha ocurrido en la historia oficial, y bueno, en otros libros y ensayos, siempre la palabra escrita por los varones. Y Claro, tú has dicho, las mujeres siempre han sido dichas por los hombres y desde las exacto. perspectivas de ellos. Y no la mujer diciéndose a sí misma. Ese es el gran problema, porque en el imaginario colectivo androcéntrico masculino, la mujer solo puede ser dos cosas, o santa o prostituta, y no hay más. Hay una simplificación de lo que somos de una manera, yo creo, bastante injusta, y necesitamos palabra de mujer. Eso es lo que necesitamos en este mundo, la palabra de mujer. Por eso es tan importante transmitir, informar, porque acuérdate que la mamá, que la madre era, su función era la casa y era el ángel del hogar, y que el hombre era el proveedor y el que trabajaba y el que pensaba y el que hacía todo lo demás. Um, esa distinción de roles se consideraba natural. Las mujeres éramos innatamente, o sea, biológicamente, pasivas, débiles, mientras los hombres eran valientes, intelectuales, etcétera, etcétera. Esa dicotomía todavía pesa en Latinoamérica. Y creo que parte del problema del femicidio tiene que ver precisamente con la noción de lo masculino, como lo agresivo, lo competitivo, el hecho de que la mujer siempre es ciudadana de segunda categoría y que él siente que tiene que tener poder sobre su mujer. Y su mujer, y si su mujer por casualidad tiene alguna conciencia de sí misma, y reclama o lo lleva una denuncia a la policía, él mata. ¿Te das cuenta? Entonces, no es, el feminismo no es eh, una, una cosa de reivindicación de derechos, que lo es, pero también la idea es, cambiemos este sistema, por fin cambiémoslo, porque los hombres también son víctimas de los códigos de masculinidad que le entrega la sociedad. Si a un hombre desde niño se le dice tiene que ser hombre, tiene que ser fuerte, no llore, esas son imposiciones de la sociedad, no son realmente lo que un ser humano es un sistema, que es otra cosa. Sin embargo, cada vez más mujeres escriben, hay cada vez más mujeres que lideran movimientos, por ejemplo Greta, ¿no? Este,
Y cada vez también vemos publicaciones o debates o webinarios sobre sexualidad femenina, la maternidad, la misma visión de la sociedad desde la mujer, algo que Sí, antes no había, ¿no? oh, por supuesto que hemos avanzado, sí, pero hemos avanzado debido a la educación que logramos a fines del siglo XIX, al derecho a voto y por supuesto a este nuevo planteamiento de los derechos humanos que ha sido tan importante en el siglo XX. También has dicho algo a algún colega en algún momento, señalabas que para ti es importante escribir como mujer, Sí, que para ti la escritura baja como la menstruación, que es una cosa muy natural, muy biológica. Explícanos, por pero favor. muy silenciada por el patriarcado. Acuérdate que la menstruación es un tabú. Nadie Mm. quiere hablar de la menstruación ni de la menopausia, dos instancias fundamentales en la existencia de una mujer. Ahora, pero cuando tú dices de que tu escritura es una escritura de mujer, vas más allá del género. Sí, porque mira, no se puede comprender el problema de las mujeres si no se entiende el problema de género a nivel de masculinidad y a nivel de homosexualidad. Es decir, nosotros estamos insertos en un sistema mucho mayor, ¿no? Entonces, en mi escritura, claro, mi primera novela, Más allá de las máscaras, es una novela muy feminista, de mucha denuncia, y yo me atrevo ahí a poner 4 o 5 páginas sobre la menstruación, lo que yo como profesora de literatura latinoamericana te puedo asegurar no había habido nunca en la literatura latinoamericana. Um, y también describo, por ejemplo, el acto sexual desde una perspectiva de mujer. Ahora te cuento que en un congreso leí ese pasaje erótico, bastante erótico, um, y tengo a mi protagonista, ya después de hacer el amor, mirando a este hombre con mucho cariño, qué sé yo, con mucha pasión, y pongo gotas de semen chorreando por sus muslos. Un colega me dijo, ¿cómo es posible que utilices un elemento tan sucio como el semen para, entonces, bueno, uno, todas las mujeres, te lo aseguro, tú eres hombre, sé que no sabes, todas las mujeres tenemos la experiencia de las gotas de semen que chorrean por tus muslos, todas. Y dos, como le dije a él, ¿por qué el semen ha de ser algo sucio si es el principio de la vida? ¿Te das cuenta? Entonces sí, mi escritura quiere abrir muchas brechas, eh, quiere denunciar ciertas cosas, pero siempre tratando de ser muy entretenida, porque tampoco se trata de que voy a hacer un panfleto. Dentro de mis novelas y de mis cuentos pongo cosas que yo sé que son tabú, suponte Muñeca Brava, que es sobre prostitutas que trabajan en la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Yo nunca las pongo trabajando, porque si hay algo estereotípico en la literatura latinoamericana y en general europea, es la imagen de la prostituta. Entonces, mis prostitutas son muy seres humanos y no hay en ningún momento actividad sexual. Ahora, en mi novela Travesías del Hombre Lobo, yo quise tener un personaje masculino como protagonista, porque he estudiado mucho la masculinidad y porque sentí que en general todas las mujeres escriben acerca de mujeres. Es el momento, creo yo, de nuestra conciencia ideológica de hablar de los hombres. O sea, así como los hombres han hablado tanto de las mujeres, es hora de que nosotros nos apropiemos del personaje masculino y que lo hagamos, ¿verdad? Ficción, etcétera, etcétera. Madame Bovary soy yo, decía Flaubert, ¿no? Bueno, yo puedo decir Antonio soy yo. Lucía, en alguno de tus escritos tú hablas acerca de los feminicidios.
hechos brutales que lamentablemente continúan, sobre todo en América del Sur. Claro. Bueno, yo creo que más que nada, oye, todo sistema de poder es muy siniestro. En el caso del patriarcado, el silencio y la invisibilización de todo lo que tenga que ver con las mujeres. Entonces, lo primero es transmitir información. Eh, Importante que una mujer sepa, por ejemplo, que en el año 1918, 3.529 mujeres fueron asesinadas por hombres en femicidio en América Latina. Que aquí tengo las cifras, eh, que una mujer cada 2 horas en Latinoamérica es asesinada por situación intrafamiliar. ¿Cuántas mujeres saben aquello? Segundo, que no se sabe casi lo que pasa con la mujer maltratada, golpeada, que es nada menos que un síndrome tan serio como el síndrome de las personas que han estado en una guerra. Y esas mujeres son de una sumisión increíble. O sea, el esposo es una especie de amo. Y ella no se atreve a ir a la policía, no se atreve, ¿verdad? Tampoco a dejar su casa, a dejarlo a él, porque probablemente él es el que mantiene la casa y los hijos, y ella, ¿cómo lo va a hacer sola? ¿Verdad? Entonces, el Estado es el que tiene que encargarse de estos problemas. Pero fíjate que la palabra femicidio en Latinoamérica no se usó hasta el año 2009, que hasta esa época no tenía no era un término jurídico, por lo tanto no estaba incluido en el derecho penal. Estamos hablando de cosas muy, pero muy serias y que se tapan, ¿verdad? Se invisibilizan para que no exista el problema, simplemente, ¿no? Y es algo que estamos viviendo también durante esta pandemia, ¿no? Claro, en la pandemia se ha agudizado mucho el problema de la violencia intrafamiliar porque por razones obvias ellos pasan 24 horas en la casa. Entonces los conflictos que a veces se alivian cuando el hombre se va a trabajar o qué sé yo, ahora se han agudizado muchísimo. Y en España, por ejemplo, hay un número de teléfono especial para personas encerradas en una pandemia que están teniendo problemas de violencia intrafamiliar. Lucía, tú también te has referido en alguno de tus escritos a los pueblos originarios, en este caso a los Sí, mapuches. sí, ¿Cuál, claro. cuál es la situación ahorita del pueblo mapuche en medio de todo este conflicto social que se vive en Chile desde el año pasado? Y no sé si también se han visto afectados por la pandemia. Claro, mira, la historia es larga porque eh, tú sabes que la nación mapuche fue nación independiente, porque los españoles no pudieron vencer a los mapuches, terminaron un tratado donde la nación mapuche tenía autonomía de los españoles, absolutamente. Estamos hablando de 1643, más o menos. Así que pasaron siglos en que los mapuches tuvieron su propia nación. 1888, después de la Guerra del Pacífico, que también fue devastadora con la crueldad de los soldados chilenos hacia Perú, etcétera, ¿no? Pero en ese momento venían de la Guerra del Pacífico y pasaron directo hacia el sur y hasta que vencieron a los mapuches en 1888 y les quitaron 90% de sus tierras. Estamos hablando de una injusticia muy grande. Siempre el pueblo mapuche ha querido recuperar sus tierras, recuperar sus derechos, pero el gobierno chileno insiste y los convierte en terroristas y todo lo demás. El movimiento mapuche es muy fuerte, tiene gente
eh, bastante, ¿cómo te diré?, vigorosa, porque son siglos de injusticia, ¿te fijas? Ahora, por eso en este momento, por ejemplo, ellos han optado por la violencia, que es lo único que puede darse después de más de un siglo de tratar pacíficamente el problema, ¿te fijas? Y claro, el coronavirus, por supuesto que de alguna manera ha agravado la situación, pero la situación es de una raíz muy profunda. O sea, con virus o sin virus, esto iba a ocurrir, ¿no? Y también habrás identificado la mirada o el papel de la mujer mapuche dentro de su sociedad. Y no sé cómo Bueno, habrás visto el tema del feminismo. bueno, Feminismo. desgraciadamente, sí. Mira, desgraciadamente cuando llegaron los españoles a América, ellos traían unos códigos de masculinidad como ser santo, ser influido por la Iglesia Católica o ser caballero andante, como en las novelas de caballería. Y Don Juan. Don Juan era el tipo que peleaba y subía a los balcones por mujeres, ¿no? Que eran, bueno, pero cuando llegaron a Latinoamérica, esos tres códigos de masculinidad no funcionaron. Primero porque no había salones donde pelear con alguien, ni balcones. Bueno, es ahí cuando nace esta otra modalidad de la masculinidad que es el machismo. Y el machismo tiene tres requisitos. Uno, dominar la naturaleza. Dos, ser líder entre los otros hombres. Y tres, tener mujeres como trofeos de virilidad. Cuando llegaron a América, resulta que los pueblos originarios también eran patriarcales. Entonces ahí hubo una coincidencia que realmente agravó todo el asunto, ¿no? Y claro, en el caso de la mujer mapuche, también ha sido muy discriminada por los hombres, ¿no? Y también en el imaginario de los mapuches, la mujer es muy parecida a nosotros, o sea, es muy buena o es muy mala, pero no hay ninguna otra. Ahora, lo bueno es que la tierra, claro, es femenina, ¿no? Y ellos respetan mucho la naturaleza. Ya hemos mencionado que has escrito novelas, cuentos, ensayos, así que te pediría que hagas sugerencias de alguno de tus títulos para nuestros lectores. Bueno, yo recomiendo, la verdad, recomendaría tres libros, pero para tres públicos diferentes. La mujer fragmentada es un estudio desde la Biblia hasta Derrida sobre el concepto de mujer, o sea, la mujer como bruja, la mujer para Nietzsche, por ejemplo, puro adorno, para Sartre tal cosa, o sea, hay una especie de trazamiento teórico histórico que sería más bien para un público aficionado a estudios analíticos y eso. Recomiendo más que nada Más allá de las máscaras, que es una novela breve, publicada por Cuarto Propio, en este momento está en la sexta edición, uh, donde a través de la trayectoria de una mujer eh, que es adúltera y que se da cuenta que el adulterio tampoco es la respuesta, que termina conociendo a una mujer minera que está en huelga de hambre y que a través de ella alcanza a darse cuenta qué significa ser mujer, qué significa ser autónoma y cómo transmitir la palabra de mujer. Más allá de las máscaras, es breve y creo que entretenida, porque yo me río mucho del lenguaje, que es tremendamente sexista. Por ejemplo, cuando ella está con su menstruación y dice, pero ¿cómo es posible? Yo aquí luchando con un tampón y los hombres como frescas lechugas llegadas a un mercado, ella siente ganas de subirse a una silla
y insultarlos, pero se da cuenta que concha de tu madre, hijo de puta, es una ofensa hacia la madre y no hacia los hombres. Entonces ese tipo de cosas hago, ¿no? Que yo creo que a cualquiera persona que la lee adquiere una nueva conciencia del problema y de sí misma, ¿ya? Y el otro que yo recomendaría sería Frutos extraños, que es una colección de cuentos, y Travesías del hombre lobo, porque ahí yo analizo a un asesino en serie y veo todo el problema del femicidio, aparte de muchas otras cosas. O sea, él es un hombre de doble faz, como los típicos asesinos en serie, que son muy buenos y parecen muy decentes, y en las noches o lo que sea, son asesinos. Amigas y amigos de la Mula, ha sido la escritora Lucía Guerra quien está participando de esta Feria del Libro de Lima en su edición virtual. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti, mucho gusto conocerte.